Algo acaba de encenderse en México que Estados Unidos no puede apagar, y lo que voy a revelarte hoy cambiará completamente tu comprensión de quién realmente controla el poder económico en este continente. Porque mientras tú escuchas esto, el precio de lo que compras está a punto de cambiar radicalmente, las rutas que abastecen tu ciudad se están rediseñando sin que lo sepas, y el equilibrio de poder que existió durante un siglo completo se está desmoronando en silencio. No estoy hablando de política partidista ni de discursos presidenciales. Estoy hablando de infraestructura física, de sistemas energéticos autónomos, de rutas comerciales que Washington ya no puede controlar aunque lo intente con presión diplomática o maniobras financieras. Quédate conmigo hasta el final porque voy a mostrarte exactamente qué activó México, por qué lo hizo en secreto durante más de una década, y cómo esto va a impactar directamente el costo de tu gasolina, el precio de los productos que consumes, y la estabilidad económica del continente entero. Por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos se enfrenta a un vecino que no solo posee la infraestructura capaz de sostener independencia económica, sino la voluntad política de usarla. Y fue precisamente al observar ese momento, el instante exacto en que México activó esta red sin consultar a Washington, sin pedir permiso y sin someterse a la supervisión tradicional de los organismos financieros estadounidenses, cuando comprendí que no estábamos ante un proyecto convencional. Estábamos ante la revelación de un sistema diseñado deliberadamente para operar fuera del alcance norteamericano. Y quiero ser muy claro sobre algo fundamental. Ningún país construye infraestructura de esta magnitud por accidente. Lo que México acaba de mostrar es el resultado de una arquitectura planificada durante más de una década, una red interconectada que combina logística, energía, comunicaciones y manufactura avanzada en un solo esqueleto económico. Imagina por un momento que construyes una casa durante 10 años, pero no se lo cuentas a nadie. Cada mes añades un cuarto nuevo, refuerzas los cimientos, instalas sistemas eléctricos independientes, construyes pozos de agua propios. Tus vecinos te ven trabajar pero nunca entienden el plano completo porque solo ven fragmentos aislados. Y entonces un día, enciendes todas las luces al mismo tiempo, abres todas las puertas simultáneamente, y de repente todos comprenden que no construiste una casa común, construiste una fortaleza autosuficiente que no depende de los servicios que ellos controlan. Eso es exactamente lo que México acaba de hacer con su infraestructura estratégica. Durante años he observado cómo Estados Unidos monitorea cada expansión de infraestructura latinoamericana con precisión casi quirúrgica. Analizan puertos, carreteras, ductos, centros industriales, revisan contratos, préstamos, flujos de mercancías. Pero esta vez México actuó distinto. No anunció, no negoció, no solicitó aval internacional. Construyó en silencio aprovechando un fenómeno que Washington subestimó desde el principio, el nearshoring. Lo que Estados Unidos interpretó como un método para abaratar costos y asegurar manufactura cercana a su frontera, terminó siendo para México una oportunidad histórica para rediseñar su propio sistema interno. Mientras las empresas estadounidenses instalaban plantas celebrando la proximidad al mercado del norte, México tejía una red de autonomía industrial que ahora ya no depende de Washington. El punto crítico es este, y presta mucha atención porque aquí está la diferencia fundamental. México no activó una obra, activó un sistema. Es una diferencia profunda que cambia todo. Un país puede inaugurar un tren y eso no altera la geopolítica. Pero cuando un país conecta puertos en el Pacífico capaces de recibir flujos asiáticos masivos con trenes que desembocan directamente en la frontera, cuando suma parques industriales energéticamente autosuficientes, cuando enlaza centros logísticos con nodos que pueden operar incluso frente a bloqueos externos, entonces no estamos ante infraestructura común. Estamos ante un instrumento de poder estructural que redefine quién manda. Y lo más interesante, lo que revela la verdadera naturaleza estratégica de todo esto, es que esta red no fue construida bajo un solo gobierno ni es producto de un partido político específico. Este sistema sobrevivió a administraciones, crisis económicas y presiones externas enormes. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su verdadero propósito. Este proyecto fue ensamblado pieza por pieza, muchas veces sin que la ciudadanía entendiera la magnitud del conjunto, porque los corredores industriales nunca se presentaron como una visión unificada sino como avances fragmentados que ahora, al unirse, muestran el verdadero plano. México se estaba preparando para controlar su propio eje económico sin depender del permiso de nadie. Hablo de puertos que duplicaron su capacidad sin que Estados Unidos notara el propósito real. Hablo de parques industriales que integraron generación eléctrica independiente y sistemas avanzados de almacenamiento. Hablo de centros de distribución con tecnología de trazabilidad que no depende de empresas estadounidenses. Hablo de tendidos ferroviarios que no solo mueven mercancía, mueven soberanía.
Y lo digo así porque en economía política quien controla la infraestructura controla la decisión. Estados Unidos lo entendió durante 100 años y usó ese conocimiento para dominar el continente. Hoy México lo está entendiendo con una claridad quirúrgica que Washington nunca anticipó. Cuando un país desarrolla infraestructura sin dependencia tecnológica, sin financiamiento condicionado y sin proveedores que puedan presionarlo desde el exterior, lo que construye no es simplemente una red física. Construye una barrera estratégica que lo protege de chantajes económicos. México creó una infraestructura resiliente precisamente porque sabía que el futuro económico del continente estaría definido por la capacidad de resistir interrupciones en suministro, energía, rutas, transporte. Y eso exige control interno absoluto, no contratos dictados por Washington. Y aquí viene algo que va a sorprenderte. Esta red no fue pensada para operar a medias, fue diseñada para activarse de golpe como una sola unidad, como si alguien encendiera un interruptor general que ilumina toda una ciudad simultáneamente. Eso explica por qué durante los últimos meses observamos comportamientos atípicos en los reportes internos de comercio. Aumentos repentinos en flujos que no correspondían a patrones históricos, incrementos en movimiento ferroviario en rutas recién integradas, ampliaciones energéticas que parecían sobredimensionadas. Hoy sabemos la razón. México estaba calibrando su sistema, preparándolo para funcionar a plena capacidad sin depender de infraestructura estadounidense. Y cuando este sistema comienza a operar de manera coordinada, Estados Unidos pierde la capacidad de controlarlo. No porque le falte poder militar o económico, sino porque la estructura mexicana dejó de ser vulnerable a presiones externas. Es la misma lógica que he visto funcionar en Europa y Asia. Cuando una nación domina su infraestructura crítica, las amenazas externas pierden eficacia automáticamente. México, por primera vez en su historia moderna, ha construido un circuito económico capaz de defenderse por sí mismo. No con ejércitos, no con armas nucleares, sino con algo mucho más poderoso en el siglo XXI, infraestructura estratégica que no puede ser desactivada sin causar daño masivo al atacante. Ahora necesito que entiendas el siguiente nivel de esta transformación, porque aquí es donde esto te impacta directamente. El rediseño de las rutas continentales que está ocurriendo ahora mismo cambiará qué productos llegan a tu ciudad, cuánto cuestan, y quién controla su precio. Durante décadas Estados Unidos dictó qué puerto recibía qué mercancía, qué corredor tenía prioridad, qué frontera funcionaba como cuello de botella y cuál como válvula de presión. Ese modelo se sostenía en una premisa simple: México no tenía la infraestructura para competir. Hoy esa premisa ha colapsado completamente. La transición comenzó en el Pacífico, donde México expandió su capacidad portuaria no para complementar a Estados Unidos, sino para desplazarlo como punto de entrada de mercancías asiáticas. Manzanillo y Lázaro Cárdenas pasaron de ser puertos regionales a convertirse en nodos estratégicos capaces de absorber flujos que antes solo podían manejar Los Ángeles o Long Beach. Pero el verdadero golpe no es su tamaño físico. Lo verdaderamente disruptivo es que México conectó esos puertos con corredores ferroviarios que van directo a la frontera norte sin pasar por intermediarios estadounidenses. Déjame explicarte por qué esto es revolucionario. Por primera vez en la historia moderna, México puede recibir mercancía asiática, procesarla industrialmente y entregarla al mercado estadounidense sin que Estados Unidos controle la ruta. Ese detalle aparentemente técnico es una ruptura monumental en la arquitectura de poder continental, porque quien controla la ruta controla la economía. Y México en este momento controla rutas que Estados Unidos no puede desactivar sin destruir su propia cadena de suministro. Lo que parecía impensable hace 20 años hoy es realidad documentada. México es la vía crítica que sostiene parte del consumo estadounidense, y Washington no posee un mecanismo para sustituirla sin invertir cientos de miles de millones de dólares que no tiene. El siguiente componente de esta arquitectura es el corredor transísmico, y mucho se habló de él como un simple competidor del Canal de Panamá. Pero en realidad es algo mucho más sofisticado. México no intentó reemplazar a Panamá. Lo que hizo fue abrir un puente terrestre capaz de mover carga con menos vulnerabilidad geopolítica. El canal depende de la estabilidad política en una sola nación que puede ser presionada, bloqueada o chantajeada. El corredor mexicano depende del territorio mexicano que está blindado por una red militar y logística que Estados Unidos ya no puede condicionar como antes. Eso elimina un punto de fragilidad crítico y crea un eje de control regional que desplaza la relevancia estratégica del canal. Además, y esto es lo que revela el verdadero nivel de sofisticación del plan, México añadió integración energética completa. Ningún país puede sostener rutas logísticas de alto volumen si depende de electricidad importada o combustibles sujetos a sanciones externas. México diseñó sus corredores con autonomía energética total.
Es un movimiento que rara vez mencionan los medios corporativos, pero que tiene un peso estratégico monumental. En Europa vimos como corredores que dependían del gas ruso colapsaron en cuanto se interrumpió el suministro. México aprendió esa lección silenciosamente y construyó rutas que pueden funcionar incluso en escenarios de tensión extrema con Estados Unidos. La conexión ferroviaria hacia Monterrey, Saltillo, Nuevo Laredo y Ciudad Juárez refuerza este punto con claridad brutal. Estas ciudades no son simplemente polos industriales bonitos en el mapa, son las válvulas que alimentan a empresas estadounidenses de automóviles, electrónica, maquinaria y ahora incluso semiconductores. Y no estoy exagerando con las cifras. El 35% del movimiento de autopartes hacia Estados Unidos pasa por estas rutas mexicanas. Antes Washington podía ralentizar el flujo desde su lado de la frontera para presionar políticamente. Hoy si intenta hacerlo afecta directamente su propia producción interna y colapsa fábricas estadounidenses. Esa es la esencia pura del poder económico moderno, crear condiciones donde la otra potencia ya no pueda presionarte sin autodestruirse. México lo ha logrado. Pero lo verdaderamente extraordinario, y lo he confirmado revisando reportes recientes de logística internacional, es que México ya no está construyendo rutas hacia Estados Unidos. Está construyendo rutas que lo hacen absolutamente indispensable para Estados Unidos. Esa es una diferencia monumental que cambia todo el tablero geopolítico. Antes México dependía de conectarse con el mercado estadounidense para sobrevivir económicamente. Ahora el mercado estadounidense depende de conectarse con México para sobrevivir industrialmente. Es una inversión total de la relación de poder que existió durante 100 años. Y esto no termina con puertos y trenes. Los aeropuertos de carga como el AIFA y Monterrey están integrándose como nodos complementarios de esta misma red estratégica. Ya no funcionan como terminales independientes compitiendo entre sí, sino como parte de la misma infraestructura que permite a México mover mercancía de continente a continente con una velocidad que Estados Unidos no puede replicar sin invertir recursos que simplemente no tiene. Y Estados Unidos no tiene tiempo para reconstruir lo que México ya terminó. México ya está operando a plena capacidad, mientras Washington sigue debatiendo presupuestos. Más interesante aún desde un punto de vista estructural es que esta arquitectura no se diseñó pensando en la demanda actual, sino en la que viene. México está preparando rutas para absorber la segunda ola de nearshoring, centros de ensamblaje de semiconductores, baterías de nueva generación, maquinaria de precisión y vehículos eléctricos. Eso implica que México no solo está moviendo lo que el mundo produce hoy, está preparándose para mover lo que el mundo producirá en la próxima década. Y esa visión a largo plazo es exactamente lo que define a las potencias emergentes que desplazan a las establecidas. Ahora llegamos al elemento que más preocupa a Washington y que menos se discute públicamente, la infraestructura energética avanzada que convierte a México en un actor completamente independiente. Porque lo que estoy a punto de explicar revela por qué Estados Unidos no anticipó este movimiento y por qué esta parte del sistema mexicano es aún más difícil de detener que los puertos y las rutas. Las grandes potencias pueden presionar sobre rutas comerciales, pueden influir en tratados, pueden intervenir diplomáticamente en puertos. Pero no pueden revertir a un país que domina su propia energía. La energía es la médula espinal de cualquier economía moderna, y México acaba de reforzarla con una precisión técnica que Washington jamás imaginó posible. Durante décadas Estados Unidos construyó su poder continental sobre la premisa de que América Latina, incluyendo México, serían consumidores perpetuos pero nunca productores de tecnología energética avanzada. La narrativa era simple y efectiva: las patentes, los laboratorios, los sistemas de almacenamiento estarían monopolizados por corporaciones estadounidenses y europeas. Los latinoamericanos solo accederían a esos avances mediante contratos de dependencia que les permitían extraer recursos constantemente. Pero ese modelo comenzó a fracturarse cuando México tomó una decisión estratégica que pasó completamente desapercibida: invertir simultáneamente en tres frentes que combinados alteran toda la estructura energética continental. Me refiero al desarrollo de baterías de nueva generación, la modernización del almacenamiento eléctrico industrial, y al fortalecimiento de la infraestructura soberana de la CFE. Y quiero comenzar por el punto que más ha sorprendido a analistas internacionales: los avances recientes de México en baterías de estado sólido y sistemas híbridos de conversión energética. No se trata de prototipos para ferias tecnológicas que nunca se usan comercialmente. Se trata de modelos funcionales probados, documentados y listos para integración industrial inmediata. Estados Unidos esperaba retrasar al menos 10 años la entrada de México en este sector tecnológico. Sin embargo, México decidió aprovechar su posición en el nearshoring no solo para ensamblar baterías diseñadas en el extranjero,
sino para participar directamente en el diseño de sus componentes internos más sofisticados. Ese paso que parece puramente técnico es en realidad un desafío directo al monopolio energético del norte. Estas nuevas tecnologías permiten almacenar energía con menos pérdida térmica y mayor estabilidad operativa, lo que significa que México puede sostener parques industriales completos con sistemas propios sin someterse a variaciones de precios internacionales, sin depender de proveedores estadounidenses y sin sufrir bloqueos comerciales como arma de presión política. Lo que antes era la mayor vulnerabilidad de México, la falta de autonomía energética, se ha convertido en un pilar sólido de poder económico independiente que Washington no puede desactivar. Y ahora piensa en lo que esto significa para tu vida concreta. Cuando México controla su energía, controla sus costos de producción. Cuando controla sus costos, puede ofrecer precios que Estados Unidos no puede igualar. Cuando ofrece esos precios, las empresas migran hacia el sur. Y cuando las empresas migran, los empleos siguen. Este no es un análisis teórico abstracto, es la realidad económica que está redibujando el mapa laboral y comercial del continente mientras tú escuchas estas palabras. Comparte este video con alguien que necesite entender que el mundo que conociste durante toda tu vida acaba de cambiar para siempre, porque lo que México activó no se puede desactivar, y las consecuencias de esa activación determinarán el precio de todo lo que consumes en los próximos años.